colapso en todos los centros de diálisis del Ecuador. Está provocando que más de 500 personas ya hayan fallecido en los últimos meses. ¿Por qué está sucediendo todo esto? Entérese de esto y mucho más en la entrevista. Saludamos a todos nuestros amigos televidentes que están viendo la nueva transmisión de la entrevista que está siendo emitido a través de Planta Central de Prensa EC en la ciudad de Quito y que lo pueden ver a través de nuestro Facebook Live de Bahía TVE. También lo pueden escuchar en todo Manabí a través de la 93.7 de Radio Arena. Para aquellos que prefieran la plataforma de YouTube, lo pueden hacer a través de nuestra página www.prensa.es. Y el tema que nos atañe en la noche de hoy es justamente la crisis que está haciendo colapsar los servicios en los centros de diálisis en todo el país. Dicen que por una deuda que viene mucho más atrás de la actual crisis por la pandemia del coronavirus. Y por eso tenemos como invitada en esta noche a Cristina Freire. Ella es la vocera oficial de la Asociación de Centros de Diálisis del Ecuador, quien nos va a hablar de esta problemática. Cristina, buenas noches. Bienvenida a la entrevista. Gracias, estimado Pedro, a todos quienes están a través de esta señal, de este medio tan importante para dar a conocer esta noticia, bueno, algo que ya realmente no es noticia, es como uno diría un cuento viejo de nunca acabar. ¿Y cuál es la novedad? Ustedes tienen esta primicia prácticamente, porque yo acabo de regresar de una reunión con los centros de diálisis, incluso tuvimos una por videoconferencia con una asambleísta que nos está apoyando en este tema, que ya conoce nuestro problema, nuestra necesidad, que no solamente es de los centros de diálisis, sino de los pacientes con insuficiencia renal crónica, que de aquí, con el servicio que estamos brindando, que no es el que ellos requieren en toda la exactitud de las 12 a 13 diálisis mensuales que ellos requieren, entonces van a empezar a fallecer porque ya están dializándose apenas 2 veces a la semana, ya que no tenemos más abastecimiento de insumos. ¿Por qué? Los proveedores, como no estemos al día en los pagos, apenas nos están despachando el 30%, es decir, un 70% no tenemos insumos, y el hecho de, las autoridades o las personas dirán, pero sí se están dializando. El tema es que no es solamente 2 veces que necesitan dializarse 3 veces a la semana, son prácticamente, mira, al mes se están dializando 4 meses en este momento, porque no alcanzan para más. Cristina, ¿y desde cuándo se origina este problema de las deudas? Que me imagino que es con el Ministerio de Salud Pública. ¿Cuántos meses les están adeudando y cuánto en total se les debe a todos los centros de diálisis del Ecuador? Al momento la deuda es de más de 210 millones de dólares por 10 meses de servicio que estamos impagos desde octubre del año pasado con el Ministerio de Salud Pública. Pero justamente lo que actualizamos en la información en la reciente reunión que tuvimos con los directores de los centros de diálisis, se actualizó el tema cómo está con el IES, con los pacientes derivados de IES. Con ellos, nosotros vamos a estar realizando en los próximos días plantones en las afueras de las oficinas de lo que es IES aquí en Guayas. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Como hemos estado haciendo con los centros de diálisis, los plantones con familiares, con empleados, porque realmente necesitamos que las autoridades también empiecen a tomar cartas. Apenas nos han pagado hasta el mes de enero. Son 6 meses de atraso al mes de julio. Esta situación se vuelve insostenible porque al menos antes, si nos pagaba IES, teníamos como un colchón que por lo menos ese dinero lo usábamos para ir de a poco obteniendo insumos, pagando a los proveedores, pagándole a nuestros empleados, enfermeras, especialistas, nefrólogos, nutricionistas y el personal administrativo. Pero resulta que ahora lamentablemente no estamos ni al día en sus aportes patronales, ni tampoco estamos al día en sus sueldos. Son 6 a 8 meses de salarios que se les adeuda. En el mejor de los casos estaremos adeudando apenas 3 meses, pero igual es una situación insostenible, y no porque no querramos pagarles, sino que lamentablemente al no tener el pago respectivo, primero por parte del Ministerio de Salud Pública, que ya va casi para 1 año de deuda, y encima de eso, ahora que se suma
IES. Ya no tenemos ingresos por ningún lado porque no tenemos pacientes particulares. La gente puede pensar, no, pero ustedes pueden tener ingresos de pacientes que vienen de afuera o que van a pagar el tratamiento. El artículo 50 de la Constitución, Pedro, y para que la gente lo conozca, en la Constitución dice que toda enfermedad catastrófica y la insuficiencia renal crónica es considerada enfermedad catastrófica. El tratamiento debe estar garantizado de manera gratuita por el gobierno y el gobierno no está cumpliendo con ese compromiso. Nosotros estamos dando el servicio, tratando de que sea de la manera más normal posible, pero como ya te mencioné, ya está empezando a colapsar el sistema de salud pública. Ya, mejor dicho, ya lo declaramos colapsado. ¿Por qué? Porque al momento en que tú ya no das la diálisis 3 veces a la semana, sino apenas 4 al mes, en 2 meses, ese paciente va a fallecer. Cristina, hay algo muy importante para entender la problemática. La asociación a la que tú estás representando en la vocería oficial, ¿cuántos centros de diálisis están en el mismo problema y cuántos, en este caso, profesionales, empleados estarían involucrados con este perjuicio? Porque ellos también están sin llevarle, en este caso, el dinero a sus familias para comprar sus alimentos y sus diversas necesidades. ¿Cuál ha sido la afectación real que están viviendo tanto de centros a nivel de todo el Ecuador o de profesionales que trabajan en estos centros? Sí, mira, estamos hablando por centro de diálisis, varía la cantidad de personal, pero yo te puedo mencionar que hay 1.500 personas a nivel de todo el país que han renunciado. Son 85 centros de diálisis. Calcula un promedio de 50 a 60 trabajadores por cada centro de diálisis. El más pequeño que tenga unos 30 empleados. Ya han renunciado esta cantidad de 1.500 de la época de pandemia por el temor que había también, porque como estamos con el virus todavía, recordemos que es más insostenible la situación, porque no solamente son los insumos para los pacientes, también todos los implementos de bioseguridad para los empleados. Hubo incluso un director de un centro de diálisis que falleció lamentablemente por COVID, contagiado obviamente en uno de los centros de diálisis. Entonces, no queremos que se llegue a ese punto, a que no solamente fallezcan o se contagien empleados, sino que sigan falleciendo, porque pacientes renales fallecieron más de 600 solamente en la época pico de la pandemia, entre marzo a abril. Hasta mediados de mayo calculamos esa cantidad. No sé si las autoridades esperan que empiece a haber la ola de fallecidos de pacientes renales para recién ahí actuar. Nosotros realmente estamos abiertos al diálogo, Pedro. No estamos cerrándonos y decir, no podemos llegar a algún acuerdo de pago. Nos preocupan los intereses que estamos pagando con tarjetas de crédito, con créditos en bancos, para poder, con ese dinero de esos préstamos, comprar insumos, pagar a los proveedores y pagar al personal. Entonces, estamos, mira, hasta el cuello con esta situación, pero nos preocupa sobre todo esa situación de las autoridades, que no nos dan la apertura al diálogo para decir, bueno, por lo menos sentémonos a conversar, a dialogar como se hizo en la época, hace unos meses antes de la pandemia. Nos reunimos a conversar con asesores y personas cercanas a la exministra Catalina André Muñoz, pero con el actual ministro, tanto del Ministerio de Salud Pública, Juan Carlos Ceballos, como con el ministro de Finanzas, Richard Martínez, lamentablemente no hemos podido sentarnos a conversar. Es por eso que estamos recurriendo a los asambleístas, a autoridades locales. Incluso estamos tratando de llegar a la misma alcaldesa Cintia Viteri, que ha hecho sus reclamos respectivos con respecto al presupuesto estatal para Guayaquil. Este presupuesto también es importante para personas que dependen, su vida depende de estas diálisis. Si ellos no se dializan, como te dije, lamentablemente van directo a morir. Y Cristina, para entender muy bien esta situación que se está viviendo y que es lamentable, ¿qué es lo que esperan hacer ustedes? Porque si no están recibiendo la respuesta, en este caso de las autoridades, Ministerio de Salud y Ministerio de Finanzas, y ya tienen que acudir a agentes externos para que de alguna manera presionen, esto va a provocar que ustedes cierren. ¿Ya han cerrado algunos centros o todavía se están sosteniendo con la esperanza de que este problema tenga una solución pronta? Nos hemos mantenido, como te mencionaba, fruto de créditos y préstamos que estamos haciendo instituciones bancarias. Sin embargo, obviamente, los bancos no nos van a seguir haciendo más préstamos si nosotros no estamos al día
con los pagos que se les hace por estos créditos. Entonces, los proveedores ya nos han ido cerrando el despacho de a poco. Primero solamente despachaban el 50%, luego ahora nos despachan apenas el 30%. ¿Qué va a pasar? El día de mañana van a despachar que apenas el 10%. Después absolutamente nada, porque no les hemos pagado. Entonces, ahí sí, lamentablemente, la gente empezará a fallecer uno tras otro. ¿Por qué? Porque ni siquiera estarán recibiendo una diálisis. Si ahora mismo el hecho de condenarlos prácticamente, porque es condenarlos a una muerte lenta, al solamente poder dializarlos una vez a la semana, máximo 2. Realmente es un problema que nos preocupa mucho por las vidas que están en juego, Pedro. Cristina, y esto que estás evidenciando hoy día, claro, nos pone como un problema más al que ya estamos viviendo actualmente por la pandemia, no solamente preocuparnos por el coronavirus, sino también para nuestros pacientes catastróficos. ¿Cuántos de ellos estarían afectados justamente y en qué tiempo colapsaría? Es decir, si no hay una respuesta pronta del gobierno nacional, ¿en qué tiempo ya colapsarían sus servicios? Y comenzaríamos a ver, esperemos no se cumpla, de que estas personas comiencen a colapsar también por la falta de estos servicios. Pero no me respondas esta pregunta todavía, Cristina, porque en este momento vamos a ir a unos pequeños cortes que hacen posible que la entrevista llegue a usted todos los días. Gracias por continuar con nosotros. Saludamos a todos nuestros amigos que nos están sintonizando desde todos los puntos del país, pero también saludamos a aquellos que nos ven fuera del Ecuador, en Estados Unidos, España, Perú, Argentina, Chile, Colombia, Grecia y México. Gracias por confiar en nosotros. Y retomamos nuevamente la pregunta, Cristina, ¿tienen ustedes ya un tiempo en que ustedes han calculado que si hasta este día no recibimos dinero, va a cerrar el servicio de diálisis y allí sí podríamos ver como muchos de estos pacientes catastróficos van a colapsar y no, esperemos llegar a ese extremo, morir? ¿Tienen algún tiempo límite para aquello? Bueno, ya estamos sobre el tiempo límite, porque ya al momento de que no estén recibiendo sus diálisis como ellos requieren, ya estamos hablando de que, como te mencionaba, los hemos condenado ya a que van a empezar a fallecer si no se regularizan las diálisis. Eso se está dando en varios centros de diálisis a nivel de todo el país, no absolutamente en todos, porque de repente unos tienen posibilidad económica de que el banco les hace un crédito más amplio que otros. Entonces pueden acceder a cubrir los insumos durante más tiempo que otro centro de diálisis. Sin embargo, ya realmente ahorita, en este momento, ya está colapsado el sistema de la salud renal. Es la situación que estamos justamente dando a conocer, de que si las autoridades ya, esta semana mismo, por lo menos sentarnos a dialogar y decir, les ofrecemos esta salida, les ofrecemos hablar con los bancos para renegociar las deudas que ustedes tienen, algún convenio de pago con los proveedores, alguna manera para poder llegar a una solución. Si las autoridades no nos dan la apertura para poder sentarnos a conversar y ver soluciones, lamentablemente vamos a empezar a ver otra vez una ola de fallecidos y tal vez incluso peor que en la época de abril y mayo, en que fue el mayor pico de la pandemia a nivel de Guayaquil sobre todo. Entonces, no te puedo dar una fecha exacta, lo que sí te puedo decir es que ya de por sí ya colapsó y vamos a empezar lamentablemente a ver las consecuencias en la vida de las personas de a poco, con el paso de los días, porque no es que van a fallecer ya mañana, pero empiezan a descompensarse de a poco porque no pueden recibir su diálisis, que es lo que les permite tener una vida un poco más llevadera, teniendo en cuenta que ellos tienen sus problemas renales, que sus riñones no están funcionando. Al tener esta falla renal, la diálisis es lo que les permite por lo menos vivir más años de vida o tener calidad de vida, pero un paciente que una vez que ya tiene insuficiencia renal, recordemos que tiene otras enfermedades de base, por ejemplo, hipertensión, diabetes, y de allí se deriva la insuficiencia renal crónica. Entonces, son pacientes que valga el momento también para pedir al Ministerio de Salud Pública a propósito de estos escándalos e irregularidades con los certificados de discapacidad. ¿Qué es lo que ocurre? Que los pacientes renales
en estos certificados de discapacidad, apenas se les pone el 30 al 40% de discapacidad en los carnets respectivos. Pero ellos tienen más discapacidad. Estamos hablando del 70, 80 y en algunos casos el 100% de discapacidad. Personas que acuden en su silla de ruedas, que debido a la diabetes van perdiendo sus extremidades y un sinnúmero de problemas que van empezando a tener porque no tienen su riñón, no cuentan con sus riñones en su total capacidad para poder cumplir su función. Y si a eso le sumas de que ni siquiera le está dando la diálisis respectiva, el paciente, su salud va a decaer de una manera abrupta, abrumadora. Llegando, nosotros le calculamos, si alguien no se empieza a dializar como debe, 2 a 4 meses, máximo 6 veces en el mejor de los casos, que podrá vivir y fallecería. Lo que normalmente un paciente renal que se dializa, como debe ser, que son 3 veces por semana dializarse, es decir, 12 diálisis al mes, vive unos 20 años, algunos 25, otros 10, dependiendo obviamente del cuidado y otros factores. Cristina, y ustedes me dicen que ahora están hablando con asambleístas justamente que van a mediar en el problema. ¿A qué se han comprometido los asambleístas que han hablado con ustedes? ¿Le han dado algún viso de solución o solamente sigue esto en conversaciones? Bueno, sí, nos han ofrecido poderes. Primero, por un lado, estamos pidiendo la comparecencia del ministro Juan Carlos Ceballos y del ministro Richard Martínez de Finanzas para que en la asamblea, frente al Poder Legislativo, expliquen por qué no se está pagando cuando ha habido el dinero respectivo, qué se ha hecho con ese dinero, qué ha pasado que no se ha priorizado a los pacientes con una enfermedad catastrófica. Y por otro lado, también los asambleístas nos han pedido todos los documentos respectivos para consolidar esta información, ¿no? Y con eso, pues, darle seguimiento a través de la asamblea. Nosotros tenemos bastante expectativa, mucha esperanza de que eso pueda concretarse, porque ya antes de la pandemia nos reunimos con la Comisión de Salud. Ahora, ¿qué es lo que hemos hecho? Hemos incluso enviado oficios a la Comisión de Derechos Laborales, porque también están siendo vulnerados no solamente los derechos de los pacientes renales, también los derechos de nuestros empleados, a quienes no se les puede pagar por toda esta situación de iliquidez en la que estamos debido a la falta de pagos por parte del Ministerio de Salud Pública. Mira, el hecho es que ni siquiera nos piden la factura. Entonces, al no haber la factura, no consta que hubiera deuda en el Ministerio de Finanzas. Entonces, pedimos eso, que por lo menos ya nos soliciten las facturas. Ya va a ser un año. Octubre del año pasado fue el último compromiso de la exministra Catalina Andramuño. Hasta ahí nos pidieron y de ahí para acá no nos han pedido más facturas. Cristina, ¿y no han tenido acercamiento con el defensor del pueblo para que también intervenga en pos de su caso y de alguna manera presione al gobierno nacional a responder de manera inmediata a esta necesidad? Sabes que sí, antes de la pandemia, justamente por el mes de febrero, fuimos ante el defensor del pueblo y expusimos el tema. Él se comprometió a poder ayudarnos, pero lamentablemente este asunto de la pandemia cambió toda la situación porque se ralentizó todo el trabajo, todo el proceso, se vino un poco abajo. Entonces estamos retomando el diálogo justamente con él para que nos puedan ayudar con esta situación desde el punto de vista de los derechos humanos de los pacientes. Incluso hemos estado en conversaciones y ya vamos a retomar con algunas organizaciones de derechos humanos. Estamos analizando la posibilidad de amparos constitucionales para poder nosotros tener en la parte legal también en qué respaldarnos. Porque si no, imagínate, no podemos vivir solamente en plantones y plantones y que las autoridades no nos escuchen. Tenemos que presionar también pidiendo el respeto a los derechos humanos de pacientes y de los empleados. Y esperamos realmente el compromiso que lo cumplan de los asambleístas, que por algo están allí justamente en el Poder Legislativo, para velar más allá de simplemente por el hecho del pago de los centros de diálisis, por la vida de más de 14.500 pacientes con insuficiencia renal crónica, cuya vida en este momento ya está en juego debido a la diálisis que, como no se les está dando de la manera regular, prácticamente estamos hablando de que ha colapsado el sistema de salud renal en el Ecuador. Y hablando de la coyuntura que estamos viviendo actualmente,
Me imagino que todos los centros de diálisis tuvieron también que adaptarse a la nueva situación. Me refiero a los protocolos de bioseguridad. ¿Cómo están trabajando justamente de cara a esta posibilidad de que sus pacientes puedan ser también contagiados del COVID-19 e incluso todo el personal que labora dentro de los mismos centros? ¿Se han adaptado a esto? ¿Están trabajando con estos nuevos protocolos de bioseguridad? Y la pregunta más importante, ¿esto les está saliendo, me imagino, más oneroso económicamente? Por supuesto. Justamente es lo que te mencionaba, que ya no solamente es la adquisición de insumos médicos para la diálisis, es también ahora la adquisición de todos los implementos de bioseguridad para los pacientes y por supuesto también para el mismo personal. Hemos tenido empleados que se han contagiado. Entonces, el problema es que los centenares de empleados que ya tuvimos que se contagiaron, asimismo, fueron a recuperación, quedaron sus puestos vacantes, y en ciertos casos se suplió la necesidad de ver empleados nuevos, entonces eso nos ha tenido también más en una situación de iliquidez, debido a que se suman mayores rubros que debemos cubrir. Por ello es nuestra preocupación de que al haber el virus todavía, al estar en época de pandemia, el paciente renal no solamente va a fallecer por el tema de que no puede dializarse, también va a estar mucho más vulnerable al virus. Y nosotros no podemos venir y darle el tratamiento correspondiente porque no es nuestra función como centro de diálisis. Se le puede decir qué es lo que puede tomar, cómo puede ser tratado en casa, porque lamentablemente el Ministerio de Salud Pública en la época de pandemia, ¿qué nos dijo? Que mandemos, que derivemos a los pacientes renales a hospitales públicos. Y se hizo eso. ¿Y qué es lo que ocurrió? Llegaba el paciente a hospitales como Monte Sinaí, llegaba a la puerta y de allí no le dejaban pasar, ni siquiera ingresaba. Y prefería el paciente regresarse a su casa, tratarse del COVID en casa, pero seguirse dializando, a internarse en el hospital y estar sin su diálisis, porque no puede vivir sin su diálisis el paciente con insuficiencia renal crónica. Eso es algo tan sencillo que las autoridades deben entender. Cristina, ¿y cuál es el protocolo en este caso para los centros de diálisis cuando sus pacientes a los cuales tienen que dializar tienen el COVID? ¿Se les permite utilizar las mismas máquinas? ¿No hay algún problema después que vaya a haber un contagio cruzado entre paciente y paciente? ¿Cómo se cuidan de que aquello no suceda? Claro, no, es que igual así como se hace en diferentes lugares, la toma de la temperatura, están los especialistas para revisar, se les hace exámenes no solo para controlar el tema del virus, sino las diferentes enfermedades que ellos puedan tener, como hipertensión o diabetes. Entonces, principalmente, lo que nosotros estamos tratando es de identificar a tiempo con las diferentes pruebas que se realizan a los pacientes para ver si es que son posibles contagiados y obviamente se los aísla. Es decir, ellos reciben su tratamiento, pero desde otra área, exclusiva para pacientes que tienen COVID. No pueden ellos estar mezclados con los otros que no tienen COVID porque son pacientes muy vulnerables. Perfecto. Hasta que esto se arregle, ¿cómo van a hacer ustedes? ¿Tienen algún plan de acción, un plan B en caso de que la situación de la asamblea solamente se mueva por el lado político y no consiga los resultados esperados, Cristina? Realmente nuestro plan B ya se ha agotado. El hecho de presionar a través de los plantones pacíficos, de las protestas pacíficas, de solicitar a través de cartas, de keepbooks, de diferentes escritos, el diálogo. Ya en este momento sale de nuestras manos y queda en manos de las autoridades respectivas. Porque al momento en que nosotros no tenemos los insumos necesarios en la cantidad necesaria y no podemos dializar como necesita el paciente, lamentablemente no podemos nosotros garantizar que pueda tener su calidad de vida como merece y necesita el paciente renal. Ya en este momento estamos desesperados, no sabemos a qué recurrir, sino a seguir presionando de manera pacífica y pedirle a las autoridades que se pongan la mano en el corazón. Se ha destapado una olla de demasiada corrupción en este gobierno, que también se empiece a investigar dentro del Ministerio de Salud Pública y de Finanzas, qué es lo que está ocurriendo con el presupuesto de préstamos, incluso a nivel internacional que va llegando al país. Se está priorizando otro tipo de asuntos, otro tipo de factores, de temas que no son relevantes, como lo que sí es relevante, la salud del pueblo. Entonces, ya queda en este momento en manos de las autoridades
la vida de los pacientes. Y nosotros estamos prestos al diálogo. Pero ahora, como te dije, ya se agudiza la situación porque ya ni siquiera tenemos el colchón que teníamos antes del IES, que nos iba pagando de a poco. Ahora ni siquiera tenemos eso. Ahora no tenemos los ingresos del Ministerio de Salud Pública ni tampoco del IES. Realmente, una situación demasiado preocupante a nivel de todo el país y para todos los pacientes con insuficiencia renal crónica. Terrible lo que acabamos de escuchar, Cristina, y te agradecemos por habernos defendido de tu tiempo para compartir esto a la opinión pública, que la opinión pública sea la que a través de sus mensajes también comience a presionar al gobierno nacional y dar a conocer que esto es algo inaudito que suceda, que ya han fallecido más de 600 personas, nos acabas de confirmar, por falta de una diálisis correcta y que no sabemos cuántos más tendrán que fallecer, esperamos no llegar a esos extremos. Una vez más te damos las gracias, Cristina, por este tiempo y te esperamos para un futuro próximo, otro encuentro en este espacio y esperamos allí sí ya tener buenas noticias para todas las personas que viven de este servicio, porque sabemos que sin este servicio muchas personas sencillamente van a perder la vida. Muchas gracias, Cristina, y que tengan una excelente noche. Gracias a ustedes y realmente esperamos que las autoridades se sensibilicen y no tengan que fallecer más pacientes renales, porque ellos merecen vivir, merecen tener sus beneficios como corresponde al ser pacientes renales. Muchísimas gracias, Cristina. Gracias. He sido Cristina Freire, vocera de la Asociación de Centros de Diálisis del Ecuador, y denunciando algo terrible, que están colapsando, no solamente, miren, los servicios de salud del Estado, sino también de aquellos privados que han estado trabajando con el Estado. ¿Por qué? Por la falta del recurso económico que ya los adeudan, dicen ellos, más de 10 meses. Esperamos que esto se solucione de manera inmediata. Terrible que esto continúe en nuestro país. El día de mañana los invitamos a que sigan en nuestra sintonía, 8:30 de la mañana, para discutir de todos los asuntos de coyuntura política, social, cultural de todo el Ecuador. Gracias por estar con nosotros. Que tengan todos ustedes una excelente noche.